¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Queremos, junto a nuestros invitados, esperar que ustedes se puedan sentir muy a gusto en compañía de este capítulo en donde queremos estudiar la palabra de Dios. ¿Ya tiene la suya? ¿Tiene su Biblia a mano? Vaya a buscarla. Tenga en la mano o un lápiz para poder anotar aquellos textos de la Biblia que se van a interpretar a sí mismos. Vamos a permitir que sea la Biblia, la palabra de Dios, que nos hable a nuestros corazones. Para eso, queremos que nos acompañe. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Gálatas capítulo 4, verso 12. ¿Cuándo fue la última vez que de su propio puño y letra escribió una carta a alguien tal vez que quería mucho, su esposo, su esposa, algún hijo en la distancia? La verdad que puede que haya pasado mucho tiempo, porque hoy en día todo lo escribimos en computador, vía email, etc. El apóstol Pablo, en esta sección que vamos a estudiar del capítulo 4, desde el verso 12 al verso 20, en su carta que él escribe, abre su corazón. No existe ninguna otra carta o no existe carta escrita en donde nosotros nos privemos de abrir nuestro corazón, contar nuestras emociones. Y es lo que el apóstol hace con su amada iglesia en Galacia. Para eso tenemos nuestros invitados. Gracias por su compañía. Hermano Raúl Medina, nuevamente, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos trae esa carta de este Pablo, que a veces es un poquito duro. Pero ahora está abriendo el corazón. Pero sabe, interesante porque cuando mira la vida de Jesús, de improviso uno lo encuentra que parece que fue duro también, pero tenía un propósito salvífico detrás de eso. Así es. Cuando lo dijo, sepulcro franqueado, generación de víbora, o sea, era remecerlo para que se produjera un cambio en ellos. Así es. Gracias, hermano Raúl, por su compañía. Sabemos que podemos aprovechar mucho su presencia, su experiencia, no solo en la vida, sino en el trabajo en la iglesia y también en el estudio de las Escrituras. También está con nosotros Nicolás Prieto, pastor de la Iglesia Adventista, aquí en Santiago, trabajando, ¿no es cierto?, con la juventud, con los jóvenes misioneros. Así que, Nicolás, es un gusto que también ver tu visión, tus opiniones y la interpretación de la Biblia, ¿no? Un joven muy inteligente ahí en la parte teológica. Gracias. Es un gusto estar con usted, amigos de Nuevo Tiempo, poder compartir también con usted, pastor, hermano Raúl, en estos momentos de reflexión. Y la sección que veremos hoy es una de mis favoritas. Es hermoso ver cómo Pablo abre su corazón, como un siervo de Dios se abre, y que podamos comentarlo, para mí es un privilegio. Así es. Así que, bueno, amigos, quédense en nuestra compañía. Queremos, sin duda alguna, que sea no solo de provecho intelectual aprender más de las Escrituras, sino de forma muy señalada que sea de gran bendición para cada una de sus vidas. Y para eso, por supuesto, queremos pedir la presencia de Dios, no solamente aquí en el estudio que vamos a hacer, sino también por nuestros amigos. Nicolás, por favor, nos diriges en oración. Vamos a orar. Padre bueno, damos gracias porque tú siempre estás al tanto de nuestras necesidades, porque tú siempre sabes dónde estamos y qué necesitamos. Te rogamos que en esta hora que vamos a abrir tu palabra, nos puedas dirigir con tu Espíritu Santo. Puedas abrir nuestras mentes, Señor, para que el entendimiento que está preparado llegue hacia nosotros y podamos recibirlo con gozo. Gracias por tu palabra. Gracias por esta carta que se escribió inspirada por ti también. Y gracias porque la tenemos hoy para poder comentarla. Bendíganos, Señor, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En casa mi esposa tiene una cajita de zapato forrada con un color azul petróleo, en donde tiene las cartas que le escribía cuando estábamos en la universidad.
época de transición. Parece Todavía. que no solamente tú. ¿Sí? ¿También usted? Yo tengo los correos en realidad. Ah, bueno, Bueno, Nicolás es Majón. que depende la Pero te edad, damos un la consejo, escribe a mano, ¿no? Vamos a ver. Ahora mi hijo, el mayor, tiene 4 años, yo anhelo el momento cuando aprenda a leer y lea ahí cómo el papá le escribe a la mamá. Usted también tiene entonces, o su esposa, porque nosotros, yo digo, mi esposa tiene una caja, yo no tengo. La verdad ahí es que están- yo guardaba todas las cartas y a veces las leo. Es interesante lo que uno opina cuando está en un internado, por ejemplo, en que las restricciones eran un poquito drásticas en Ajá. esa época, Sí, hoy sí. día un poquito más libre, digamos. Pero era saludarse por medio de una carta, dejársela al lado del plato, no sé, o mandarla con alguien. Era interesante Una esa época muy comunicación. romántica. Era más romántica. Hoy en día un mensaje de texto, un WhatsApp y ya Sí, está pues. ahí. Y no importa dónde esté, lo que está haciendo, puede recibir y contestar, es muy distinto. Bueno, el caso de Pablo, él desde el primer versículo, ¿no? Él está exponiendo argumentación teológica, histórica, del Antiguo Testamento, pero llega un punto en que él necesita como abrir su corazón, ¿no? Es allí en el versículo 12, ¿no? Ahí encontramos 4:12. que el tenor, el tono de las palabras o de la escritura de Pablo cambia. Nicolás, por favor, lee el versículo claro. 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Interesante, ¿no? Siempre los autores bíblicos, especialmente los que escriben cartas, están rogando. Pero esta palabra en el idioma original va más allá de simplemente solicitar o pedir un favor. Claro, encontramos acá un sentido de desesperación. La palabra ahí es deomai. Ujú. Ese verbo nos muestra el sentido de desesperación de Pablo. Os ruego, miren, estoy desesperado en realidad porque ustedes entiendan esto. Y quiero ir un poco más allá. Pablo cuando escribía, no acostumbraba a escribir las cartas completas él, sino que él tenía escribas, amanuenses, como los demás apóstoles. Pero en el versículo 11 del capítulo 5, él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es decir, era tan importante el tema, lo que estaba sucediendo en Galacia, para Pablo, que él escribe esta carta de su propia mano. No solo la salutación, sino que la carta en sí. Y él dice, os ruego que sean como yo. Es un tema interesante, el ser como Pablo. Pablo siempre decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. La invitación va un poco más allá. Ahora, el ruego desesperado, si yo no conozco a alguien o si no he tenido experiencias previas con alguien, simplemente voy a dejar un instructivo. Claro. Pero cuando hay un relacionamiento más cercano, entonces es un ruego que involucra es como un desgarro del alma, ¿no? Un clamor, porque hay intereses comprometidos, porque hay emociones comprometidas, porque tal vez ahí hay un compromiso especial que Pablo en este caso tenía con Gálatas. Quizá un ejemplo un poco drástico, pero todos los días muere gente, ¿cierto? Es drástico. Pero lo sentimos en la medida en que le sucede a alguien este paso de la vida a la muerte, es muy cercano a nosotros. Y yo pienso que Pablo está sintiendo esto, está sintiendo que los tiene muy cerca y que de improviso estos se van, y quizás sin retorno. Yo creo que muchos se fueron sin retorno. Ujú. Eso lo siente en el corazón. Yo creo que nosotros también sentimos cuando dentro de nuestra comunidad a veces hay estas situaciones en que quizá hay que separar una persona por alguna razón, pero uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué no hice para mantenerla Para activa? evitar, claro. Y aquí Pablo está diciendo exactamente, os ruego, os imploro que por favor no hagan estas cosas porque los van a separar de mí y es para mí como que perdiera algo mío. En el resto de los versículos se ve reflejada esta relación que ellos tenían, ¿no? Pablo dice que en el versículo 13 que él tenía una enfermedad del cuerpo, una enfermedad misteriosa que no se sabe a ciencia cierta. Hay algunas pistas por ahí, ¿no? Y luego dice, cuando os anuncié el Evangelio al principio. Entonces, Pablo llega, ¿no?, con una enfermedad a Galacia en un comienzo y dice, y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Es interesante imaginar allí la condición en la cual tal vez llegó Pablo, porque se suele pensar de que el hecho de por qué llegó allí es ese mismo aguijón en la carne, en los ojos puntualmente, que le pedía a Dios que se lo quitara, como usted bien decía hace 2 capítulos atrás.
Y vemos acá a Pablo diciendo, en la condición que llegué yo, sin duda no era la mejor condición. Claro. Un hombre enfermo, con mal gestado en algún sentido también, y él llega y la gente de Galacia, en vez de rechazarlo, lo acepta. Y el Evangelio crece a través de eso. Parece ser una coincidencia, pero para Dios no las hay. Y le dice, porque yo llegué gracias a una enfermedad a ustedes. Dios tiene sus métodos realmente. Dios tiene sus métodos y este fue el método para llegar con el Evangelio hasta los amigos en Galacia. Ahora tú mencionabas el hecho de que no se sabe en realidad qué es, pero es una enfermedad que, si tú recuerdas los tiempos de Cristo, capítulo 9 de Juan, por allí, la primera pregunta que aparece a los discípulos, ¿quién pecó para que este fuera ciego? ¿Te lo recuerdas? Bueno, es un pensamiento que estaba muy arraigado. Si alguna persona tenía una enfermedad, era ciego, lo que sea, Era un castigo divino. era un castigo por algo que había hecho. Entonces, en esa connotación, esto adquiere todavía un poquito más de consistencia lo que Pablo está diciendo acá, porque él dice, mire, me aceptaron a pesar de. Claro. ¿Te fijas? Y ahí se genera una relación. Claro, y lo otro es que algunos teólogos piensan que podría haber sido malaria y la malaria no te la sacas tan fácil, especialmente en esa época. Quizás hoy día no sé lo mismo. Aún así es complicado hoy día. Y como tú decías, también podría haber sido la afección a los ojos. No sabemos, eso no está claro. Pero sí había un problema que era causal para que alguien lo despreciara. Exacto. Y no fue despreciado y por esa razón ustedes recibieron el Evangelio. O sea, los caminos de Dios en realidad son insondables. Y dice incluso que al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, es interesante que Pablo desarrolla un relacionamiento especial con los de Galacia, ¿no? Ahora, él les dice, os ruego hermanos. Entonces esa palabra hermanos tiene no simplemente escribir una carta informativa o un tratado teológico a una iglesia desconocida. Vemos entonces que el contexto está hablando de una amistad, de gente que lo aceptó, gente que conoció el Evangelio, pero que de acuerdo a las lecciones pasadas y los capítulos anteriores, de alguna u otra forma había tergiversado el mensaje de salvación por medio de la fe. Y dice, os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. O sea, Pablo en otros pasajes de la Biblia pide que sean imitadores de él. Pero agrega algo que es importante en la descripción, Ujú. como yo de Cristo. O sea, es interesante esa relación. Sí, pero aquí no está pidiendo que lo imiten, Ajá. no está diciendo sean imitadores de mí, sino que están diciendo sean como yo. Ahí hay una diferencia. ¿Por qué razón Pablo se atreve? Porque hay que ser o estar bastante seguro de las acciones, del comportamiento, de todo, para decir, es como, Nicolás, sé como yo. Uno podría pensar que es soberbia. Soberbio, orgullo, ¿no? Naturalmente. Realmente Claro. a Pablo le costó llegar a eso. Es cosa de pensar en los 3 años que él estuvo, después de que tuvo esa visión en Damasco, 3 años en Tarso, un tiempo en el desierto para poder cambiar de perspectiva y entender lo que él tenía que hacer. Y le dice, sean como yo. Quizás si nos vamos por el contexto ese sean como yo, estén tan dispuestos a dar todo por el otro, así como yo lo he hecho con ustedes. Ujú. Yo llegué a ustedes enfermo, mal agestado, ¿cierto? Y me recibieron como ángel. Pues sean como yo. Estén dispuestos a ir hacia los demás, así como estén. Quizás una invitación. Yo creo que sí, una invitación. Y por otro lado, sabes tú que quien es líder de algún grupo tiene que tener mucho cuidado con su liderazgo, porque siempre es imitado. Siempre se mira al líder, siempre ese que está adelante, siempre hablando, la gente lo está observando y lo sigue. Y sucede que a veces cuando ese líder cae, nunca cae solo. Terrible. Sí. Ahora, por eso digo yo que Pablo tenía razón de decir, mire, ustedes me han seguido, me conocen, yo soy como ustedes, pero ustedes saben dónde vine, qué es lo que hice, me arrepiento de eso, pero ahora no, ahora estamos en el camino que ustedes también aprendieron, o sea, en igualdad de condiciones. Ustedes han aprendido al mismo Jesús, están aceptando al mismo Jesús que yo. Y no quiero perderlo, Sí. no quiero perder esta amistad. Ahora, el hecho de pedir imitación tiene que ver con los actos. Ajá. ¿No? Claro. Con el comportamiento. Cuando efectivamente Pablo en otras cartas dice, sed imitadores de mí, es decir, que tus actos sean como los míos, así como los míos son de Cristo. Aquí está más que el comportamiento, el problema que había en Gálatas es un tema de esencia. Él dice, sean más que hagan. Porque efectivamente ellos estaban haciendo,
pero erradamente. Claro. Entonces la clave, la raíz del problema muchas veces es el ser más que el hacer. Ahora, vamos a un término práctico para nuestros días. Porque nosotros podemos hacer un cúmulo de cosas, liturgia religiosa o cosas que son bíblicas, pero ¿será que estamos olvidando el ser? ¿Puede haber ese conflicto hoy en día entre el ser y el hacer? Vivimos en un tiempo donde las apariencias son tremendamente importantes, en donde uno se ve bombardeado por las apariencias, es cosa de prender la televisión en otro canal y uno ve los comerciales que nos invitan a aparentar algo que no somos en realidad. Y uno ve los moles, el capitalismo y tantas cosas como hoy en día. La apariencia es tremendamente fundamental. Y de eso es lo que está careciendo nuestra sociedad el día de hoy. Y eso es lo que está invitando a Pablo, no solamente a la gente en Galacia, sino que a nosotros, a ser cristianos, no a parecer simplemente. Ahora, la sociedad hoy día necesita líderes que puedan ser, digamos, seguidos, imitados, pero a un nivel como de derroteros que aunque la brújula esté allá, yo no voy a separarme de esa brújula, de ese norte. No importa lo que me bombardeen por el lado. Ese líder sirve dentro de una iglesia. Pero el líder que es dualitativo, que tiene por aquí está bien, por acá quiere estar bien con todo al final, ¿no es cierto? Ese no es un buen líder dentro de una iglesia. Y Pablo está mostrando que es un buen líder. Está diciendo, mira, yo fui peor que ustedes. E incluso hasta pienso, y eso son palabras mías, pero no teológicas, sepan ustedes que la enfermedad que tengo a lo mejor es por causa y yo pienso que en la mente de él pasaron muchas cosas, como esta. Quizá la enfermedad que tengo es por razón de lo que hice, pero el Señor ya me ha dicho, me va a decir de que te vas a quedar así hasta los últimos días de tu vida. Así es. Pero yo estaba pensando acá en esta expresión que aparece aquí en la Biblia. Está hablando él, el versículo 4, perdón. Mira, dice, y no me despreciaste, ¿no es cierto? Dijo, ¿dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? Algo habían dejado de hacer. Claro, aquí sentir. fíjate que esa relación los había llevado a tener una comunidad muy alegre, muy feliz, de buen contacto. Yo me imagino que cuando Pablo se fue hubo llanto. A lo mejor no te vamos a ver, Pablo, acuérdate que las distancias estaban separadas por el mar, no era moverse de un momento a otro. Así que sí, todo eso, esa felicidad que tuvimos mientras estuve yo, ¿qué está pasando? ¿Cómo se puede perder? Yo sigo todavía teniendo esa alegría en mi corazón. Ahora, el conflicto aquí es la salvación, es la ley, es el cumplimiento. Por lo tanto, cuando le dice sean como yo, más que los actos de Pablo, era un acto en específico. Pablo estaba dando su ejemplo con respecto a lo que él creía con respecto a la salvación por medio de la fe y obedecer la ley. Es decir, encontrar en Cristo el suplir todas las necesidades de salvación. Entonces ahí él les dice, sean como yo, ¿no? Sean como yo. Porque si hubiese sido, si los Gálatas hubiesen tenido problemas dentro del comportamiento cristiano, dentro de los hábitos, tal vez le hubiese dicho, sean imitadores de mí, de mis acciones. Pero aquí le está diciendo, tengan la misma actitud que tuve yo. Y por eso tal vez no después dice, así como de Cristo. Ya no está esa argumentación, sino que eran tan amigos, había tanta confianza, que les dice, le transmite, así como yo he creído en Cristo Jesús y he dejado mi vida antigua, y en el caso de los cristianos judíos, he dejado de practicar los ritos, ahora todo se cumple en Cristo y sigo guardando la ley. Y hay una preocupación tremenda de Pablo acá, que la podemos observar en el versículo 11, cuando él dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Qué terrible decir eso. O sea, por el sentir que está dentro de Pablo. Es decir, ¿saben qué? Estoy tan espantado de lo que está sucediendo, tan preocupado de la situación que me temo haber trabajado en vano. A ver, que todo ese tiempo que dediqué, esas comidas que compartimos, esas veces que dormimos juntos, haber sido todo eso en vano. Qué tremenda preocupación la de Pablo. Bueno, ya vamos a hablar de esa frustración que uno puede sentir cuando después de tanto esfuerzo, todo lo construido se puede desmoronar, claro, en el plano misionero o en el plano de alcanzar personas para Cristo. Pero así como Pablo le dijo, sean como mí, ¿no es cierto? Sean como yo.
así como yo también me he hecho a ustedes. Bueno, esa frase también tiene mucho que ver y lo vamos a repasar y vamos a estudiarlo en el próximo bloque y vamos a separarnos un instante, pero permanezca con nosotros, que ya volvemos. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, desde ya agradeciendo por la compañía que ustedes están teniendo con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Gálatas, capítulo 4, estamos comentando, pero vamos ahora a ponernos en un serio problema. Yo creo que aquí vamos a... El gran problema de alguien que está hablando acerca de la palabra de Dios es no entender algo o no tener, ¿cómo decirlo?, no tener la vivencia. El capítulo 4, verso 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Interesante cómo Pablo, hasta él mismo, ¿no? Nosotros los varones no podemos sentir, nunca hemos experimentado, aunque hay algunos ejemplos, ¿no?, en videos, en las redes sociales, que a hombres le ponen, las esposas, ¿no?, tal vez en una forma de venganza, le ponen una especie de electrodos, aplican electricidad para igualar el dolor de las contracciones previas a dar a luz. Pero ¿cómo podemos entender nosotros que Pablo está asociando esta idea de dolores de parto con respecto a la relación con su iglesia? En relación a lo que tú dices, pero sigue siendo antinatural, no es normal. Sí, claro. Ahora, es muy difícil lograr acercarse a lo que es el dolor de parto de un hombre, aunque la vea la mujer y tenga dolores. Pero en todo caso, yo veo a Pablo aquí tratando de explicarle cuánto ama a estos de Galacia, cuánto los quiere y no los quiere perder como amigos. Yo creo que esto es una cosa muy fundamental dentro de una comunidad religiosa, porque cuando se pierde esta amistad, este cariño, a veces muchas personas llegan y son nadie los saluda, nadie tiene, entonces se van. Pero tener esa amistad, y Pablo incluso va a decir, mira, yo quisiera estar con ustedes, claro, pero no puedo. ¿Cómo quisiera saludarlos, abrazarlos? Entonces él está diciendo, está llegando a la conclusión de que quiere que les entienda que él una vez tuvo que sufrir por ganarlos y no los puede perder ahora por ningún motivo. Es interesante que aquí Pablo está diciendo, sentí el dolor cuando ustedes fueron cristianos o aceptaron a Cristo, pero ahora estoy volviendo a sentir el mismo dolor. ¿Por qué razón Pablo vuelve a ser? Es como una frustración, es volver. Me encanta cómo Pablo expresa su amor hacia los demás, porque más que amigos, así como lo propone nuestro hermano, él dice, hijitos míos, y con la gente de Galacia no son los únicos que los ve así, como describe a los amigos en Tesalónica, en el capítulo 1, capítulo 2, dice, como una matriarca que cuida a sus hijos. Él los ve como hijos, los ve como parte de él. Es tremendo como lo está sintiendo. Entonces él dice, yo no los quiero perder. Me costó tenerlos, como bien lo mencionábamos, no los quiero perder. Incluso miren cuánto aprecio de acá. El versículo 15 dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está esa ganas de ser cristiano? Porque os doy testimonio de que si hubiesen podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Y le pregunta a Pablo, ¿dónde está ese amor? ¿Dónde está ese cariño? En algún sentido, esta forma rudimentaria de la cual hablábamos en algunos episodios anteriores, de vivir el cristianismo erróneamente, es decir, a través del pacto antiguo, a través del asunto ceremonial, dice, esa forma antigua de vivir los está matando el amor. Ese legalismo al cual ustedes están volviendo está matando el amor y necesitamos rescatarlo. Ahora, yo creo que todos aquí los que estamos hemos de alguna otra forma compartido el Evangelio con alguna otra persona. Vamos a imaginar que una persona asiste Nuevo Tiempo, la radio, la televisión, comienza a conocer del Señor. Después se acerca a alguna iglesia o nosotros tenemos tal vez la deferencia de contactarnos y comienza un proceso donde no es fácil, es como el embarazo, ¿no? Esa es la ilustración que Pablo está diciendo, no es fácil. Al menos por lo que me ha contado mi esposa, por a veces motivo, alimentación, la parte física, la parte emocional, un todo. La alimentación. Exacto. Y resulta que
eso se compara a ir, dar estudios bíblicos, visitar, discipular. Dedicar tiempo. Y la persona de pronto siente el llamado de Dios, se entrega al Señor. Y después, por ese motivo, nosotros los misioneros en la Iglesia Adventista somos trasladados a otros lugares. Imaginémonos que somos trasladados a otra región, otra ciudad, y al cabo de un tiempo restablecemos contacto con aquella persona que vimos que entregó y aceptó su vida al Señor y entregó su vida a través del bautismo. Y resulta que nos dicen, no, yo dejé de ir a la iglesia. Triste. Ahora, ¿cómo se sentiría tu corazón, Nicolás, hermano Raúl? ¿Cómo nos sentiríamos? Ahora, aquí hay un Tristeza asunto que uno total. tiene que recordar a algo que antes Pablo dijo. Tú recuerdas que él estaba diciendo que hay algunos que se metieron en la iglesia. Ujú. Y esto es grave porque lo que él sembró, otro lo está sacando y está colocando otra semilla. Entonces dice, no, por favor, no lo acepten, ese evangelio es equivocado. E incluso él menciona, mire, si un ángel del cielo viniera con una cosa, yo mismo vengo con una cosa diferente, no lo hagan cambiar, por favor. Entonces, te fijas, hay muchas emociones aquí, después que tanto le costó, que lo asemeja a los dolores de parto de una mujer, tanto le costó y que venga otro y le robe el almito, voy a decir así, le robe la persona. Suena un tanto egoísta tal vez decir, es porque me costó tanto, no es por lo que el esfuerzo que Pablo hizo, sino también es por el valor que tiene cada persona que acepta a Cristo Jesús y que abraza la salvación por la fe. Claro, no vemos a un Pablo proponiendo esta forma de escribir por egoísmo, por lo que a él le costó, por el tiempo que él dedicó, Claro. así como tiempo perdido, sino porque él sabe el valor de cada alma. Exacto. Él sabe Y- el valor de que Y lo se que ve hizo Jesús por reflejado ellos. ahí en el 19, ¿no? La forma como los trata. Claro, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hijitos le dice, ¿no? Hijitos. Miren qué interesante. Ahora es interesante porque eso denota también que Pablo estuvo siempre tratando de mantener el nivel de la enseñanza que les dejó. No los abandonó, siempre estuvo en contacto de alguna manera por los medios que había en esa época. Y de hecho, él se informa por esos medios también de lo que estaba pasando allá. Pero terrible porque se encuentra con que hay personas que a lo mejor vinieron de su tierra, no sé de dónde, y se introdujeron dentro de la iglesia. Y con equipos que estaban separándolo de la visión que debían tener de Cristo. Exacto. Y sí. ¿sabe? Hoy día está pasando algo similar. ¿Ah? Hay personas que están entrando y son buenos hermanos, buenos amigos, buenos de la comunidad, uno les tiene amistad y de repente aparecen con algunas cositas extrañas. Hoy día, por ejemplo, la internet, uno tiene que ser muy cauto, mirar la internet porque hay de todo, de todo. No, y es una apariencia de bien porque Claro. son maestros, de hecho, Pablo dice son maestros, ¿no? Ellos enseñaban, no solo los judaizantes, hay un dominio, hay un manejo, así como Satanás con la serpiente, con Eva, cuando viene tergiversando los textos bíblicos, una errada interpretación de la Biblia, es la forma que el enemigo trabaja para sacar, ¿no es cierto?, a los cristianos fieles de Dios, de la iglesia, para desviarlos. Ahora, se ocupa una palabra muy interesante en el verso 19, que es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, el proceso no es instantáneo, sino que es Exactamente. paulatino. O Claro. sea, la conversión, ¿no es cierto? En el momento en que tú te aceptas a Cristo, te produjo, ¿no es cierto?, un efecto enseguida. Pero después viene un proceso, Así que es es. que Pablo está haciendo hasta que Cristo realmente se forme en usted. Y yo pienso que Pablo, al escribir esto, a lo mejor pensó, para mí tampoco fue fácil. Es que Pablo lo deja bien claro siempre en sus cartas, por ejemplo, cuando le habla a Timoteo. Él le dice la carrera de la fe. Él habla de la carrera de la fe. Siempre está hablando de que Cristo se va formando a nosotros a medida que pasa el tiempo. Esto es como una carrera. Y lo importante de esta carrera, como él bien propone también en otra epístola, no es quien corre más rápido, sino que el que se mantiene, ¿cierto?, avanzando, caminando. Lo importante acá es no detenerse. Lo que estaban haciendo los amigos de Galacia era detenerse y más, retroceder incluso, Exacto, salirse de retroceder. la carrera. Sí. Y eso era lo que le pasaba más a Pablo. Ahora, la palabra formarse está muy vinculada con la formación de un embrión, que de Ajá. embrión de hecho, pasa el a ser contexto da la opción. un feto, un bebé hasta que nace. Muchas veces a mi esposa le dicen, oye, tu hijo se parece a tu esposo, se parece al papá, ¿no? Es la típica, a todos nos ha Claro. pasado, ¿no? A nuestros amigos ahí en casa, que tu hijo se parece a la mamá, ¿no? Y otro viene y dice, no, se parece más al papá. Lo importante es que
los niños van imitando, no solamente en apariencia física, toman rasgo, porque van cambiando, ¿no? Su fisonomía, se parecen a la mamá o al papá, sino que también ellos van imitando. Y así como Pablo, si bien explícitamente no lo dijo, ¿no? No dijo, sean como yo, así como yo de Cristo, pero aquí está agregando esa partícula que faltó, que Cristo sea formado en vosotros, en un proceso, que Cristo sea parte, o en otras palabras, que nosotros imitemos a Cristo. Interesante aquí la propuesta que va desde su experiencia hasta el desafío. Sin duda, Pablo busca lo mejor para sus hijos. Él se muestra a él como nodriza y quiere lo mejor para cada uno de ellos. Y él piensa en esto, en que no solamente es él el que quiere lo mejor, sino que Dios mismo lo quiere. Porque cuando Jesús deja a los 12 discípulos, les dice, miren, les dejo la paz. Mi paz les dejo, no como la paz del mundo. Pablo quiere dejar lo mismo en cada uno de sus discípulos. La paz, la confianza de que están avanzando. Y por eso les escribe cartas periódicamente, porque está preocupado de ellos. Me encanta cómo Pablo... algo personal, disculpa, porque, Sí. porque habían, ya que Raúl lo mencionó, habían maestros judaizantes, habían aquellos que estaban desviando de la verdad de la iglesia a los cristianos ahí en Galacia. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el trato y relacionamiento personal. En otras palabras, Pablo no solo es un apóstol, sino que es un pastor que está velando y cuidando personalmente por su iglesia. Entonces, muchas veces nos falta eso, ¿ya? Del trato más personal. De pronto tal vez nos podemos, en un templo X, nos reunimos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Y entre nosotros o entre el liderazgo de la iglesia tampoco hay un trato tal vez más personalizado. Y respecto a lo que estaba diciendo, en el verso 12, sobre lo pastoral y lo personalizado, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, ¿cierto? Porque yo también me hice como ustedes, como vosotros. Esa es la clave del trabajo de Pablo. Pablo, él se volvía judíos con los judíos, guardador de la ley con los que guardaban la ley, griego con los griegos en algún sentido. Pablo siempre estaba siendo uno igual a los demás. ¿Para qué? Para ganarlos. Y un pastor debería aprender a hacer eso también, para ganar a los demás, sin mancharse obviamente de lo que hacía. Hay una cita de un libro que me gusta que dice que Jesús lo que hacía era mezclarse con las personas, atender sus necesidades. Sin duda Pablo lo pone acá en obra de manera extraordinaria. Se mezcló con la gente de Galacia a pesar de su enfermedad, atendió sus necesidades e hizo que ellos fueran seguidores de Cristo. Ahora, la cita esa hay que completarla porque no me puedo quedar con la otra partecita. Sí. Seguro. Y después le decía, sígueme. Claro. Eso es lo que está haciendo Pablo. En algún momento hizo todo el proceso de ganarlo y los pueblos, síganme, sigan a Jesús. Y ahora hay alguien que se metió y le dice, no sigan, ese están equivocados. Está revertiendo el orden de... Entonces, para él es un sufrimiento tan grande y yo estoy pensando que él no estaba quizá en condiciones de ir enseguida porque, pensemos, si bien es cierto, Roma tenía toda esta facilidad de comunicación, pero seguían siendo los barcos, seguía siendo el clima un problema bastante serio. Te recuerda que mismo Pablo tuvo problemas con el clima, un naufragio. Habían épocas de y los habían navíos. épocas, y si se acercaba a esa época ya los barcos no... O sea, una serie de detalles que aparecen allí, pero había cierta facilidad para viajar, pero no era así como para salir de un momento a otro. Y él, yo pienso que sentía eso. Incluso lo dice, ¿cómo me gustaría estar con ustedes ahora para conversar estas veces y volver a retomar esa esencia del verdadero evangelio, el evangelio inicial que ustedes aceptaron? No, y le dice, no solamente quiero estar con ustedes, sino cambiar el tono, ¿no? Es cambiar un detalle de tono, también. pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, Pablo aquí Está de forma, descolocado. claro, parte de una forma pasional, teológica, y de ahora ya abre el corazón, dice, me gustaría estar con ustedes para cambiar el tono. Pablo es un ser humano. Es que en el realidad. tono fue muy fuerte, porque si tú miras Gálatas 3.1, dice, Gálatas insensatos, le dice, o sea, sin razón. Pero si ustedes me conocen, yo los conozco, pero ¿cómo pueden aceptar una doctrina diferente a la que yo les dejé, que es la doctrina que a mí me dio exactamente Jesús? Él me la dio, no estoy con argumentos, incluso él toma dos argumentos fuertes, su experiencia con Jesús, y él también toma la experiencia bíblica. Él toma muchos argumentos bíblicos para reforzar su evangelio. Entonces cuando llega donde ellos, con ese argumento, en realidad los deja, pero muy bien cimentados. Ahora ellos tenían que seguir creciendo,
Y parece que por allí empezó alguien con alguna cosita y los desvió. Exacto. A veces para nosotros las cosas están tan claras que nos cuesta entender, así como a Pablo le cuesta entender, por qué vienen estas calamidades. Realmente es difícil de entender, pero por eso Pablo se está dando el tiempo para escribir una carta, darse el lujo en ese momento de escribirla con su propia mano. Pablo era un adelantado a su época. Esta forma de explayarse, de expresar, de romper, por así decir, con la ideología judía para entrar a la griega. Hay que tener valentía en realidad, hay que tener valentía. Quiero dejar leído por lo menos unos versículos que lo vamos a comentar. Estamos pronto ahí en irnos a una pausa, Sí. pero deja la inquietud y... La inquietud está ahí en 1 Corintios 8, 8 al 13, que lo leemos a la vuelta. Ajá. Bueno, estamos en un debate que lo vamos a traer a la actualidad. ¿Hasta qué punto la iglesia, tal como Pablo, podemos asemejarnos a las personas que no son creyentes? Interesante pregunta. No se separe y volvemos en Lecciones de la Biblia. ¿Te has preguntado por qué hay sufrimiento? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cuándo volverá el maravilloso Jesucristo? Estos y otros interrogantes serán resueltos en este material denominado La Biblia Habla. Este material es preparado por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo y es totalmente gratuito. Llega hasta tu hogar. Para solicitarlo, solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o llamarnos de inmediato a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, en nuestro último bloque, en donde dejamos planteado esta inquietud que la misma experiencia del apóstol Pablo, él se contextualizaba, él se adaptaba a aquellas personas que quería alcanzar o comunicar el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos los mismos desafíos y quedó planteada, Pastor Nicolás, quedó planteado ahí un texto bíblico que nos aclara, nos muestra cómo Pablo actuaba, cómo lo hacía y si nosotros podemos hacer lo mismo en nuestros días. La pregunta era, ¿dónde están los límites? Sí, ¿Hasta dónde puedo llegar? Eso es lo que yo iba a decir, porque vamos a aclararlo leyendo el texto, Claro. pero hasta dónde me voy a actualizar, o sea, me voy a actualizar tanto que al final voy a salirme del contexto o de la realidad de una iglesia, una congregación, de un amar, de un servir a Dios. Correcto. Miren, dice ¿Está en primera? Primera de Corintios, capítulo 8, versos 8 al 13. Dice, si bien la comida no nos hace más acepto ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos más. Menos, gracias. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles, porque si alguno te ve que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada acaso a comer lo sacrificado a los ídolos. No está diciendo acá Pablo de que estás comiendo comida de los ídolos, sino que dice estás sentado con los que comen la comida de los ídolos. No está diciendo que Pablo que se contaminen, sino que compartan con ellos. Pero si alguien más débil te ve, va a pensar, entonces lo puedo hacer sin problema. El verso 10 dice, verso 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió también. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Lo que nos quiere decir Pablo es que debemos tener en cuenta siempre la conciencia de quien nos rodea en el momento. Es siempre tener en cuenta lo que voy a hacer pensando, ¿va a afectar esto a mi hermano más débil? Hay gente que tiene conciencia más débil, a otros que le hacen menos problemas. Pero si lo que voy a hacer yo le va a afectar al otro o no. Siempre estimándome como menor a los demás. ¿No entramos ahí en un mundo bastante subjetivo? Porque lo que le puede afectar a alguien en un lugar no le afecta a otro en otro lugar. A ver, como hay un dicho en Chile, no sé si en español, como el camaleón, que toma el color del lugar donde está. Ahora, aquí hay un peligro porque estaba pensando yo en casos que a mí personalmente me han pasado cuando estaba dando estudios bíblicos de la confrontación de los alimentos.
Yo recuerdo una vez la gente lo aprecia mucho, ¿no? Y un día me rogaron que me quedara a tomar once con ellos. Pero no habíamos llegado al punto de los alimentos. Y cuando yo me siento a la mesa, me di cuenta que estábamos mal. ¿Qué iba a hacer? Ahora, aquí hay algo bien muy práctico. Yo creo que cuando uno tiene una relación con la persona, no del instructor que enseña, Claro. sino de amistad, de Claro. hermano, que Discipulado. comparte, tú puedes decir un poquito más de lo que dirías si no la tienes. Ujú. ¿Puedes comer o no comer? Mira, sí, no voy a decir lo que lo hice, pero yo lo que fui a dar el estudio bíblico de la Claro. alimentación. Ahora, interesante el punto que usted plantea de poder tener un conocimiento o una relación previa, porque Claro. nosotros muchas veces queremos inmediatamente entregar instrucción bíblica, cuando lo que debiéramos hacer primero es hacernos amigos de la persona, satisfacer Claro. sus necesidades, ganar su confianza, y allí el Evangelio comienza a anidarse, especialmente con estos hábitos o cosas que nosotros queremos transmitir y enseñar. Ahora, vamos a poner un ejemplo bien práctico, ¿les parece? Supongamos que yo estoy en una iglesia que sueña y planifica para alcanzar a la comunidad, pero a la comunidad le gusta la música ranchera. Entonces a mí se me puede ocurrir la idea, basándonos supuestamente en el principio del apóstol Pablo, de adaptarme a la comunidad y decirle a la iglesia: hermanos, vamos a cantar himnos, ¿ya? O incluso salmos o algo Con el tradicional, ritmo. pero el ritmo va a ser ranchera. O incluso, si somos un poco más conservadores, puedo incluso decir, vamos a ocupar instrumentos, o sea, al mismo ritmo nuestro, pero instrumentos que se ocupan en la música ranchera. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto, dónde está el límite para introducir? ¿O será que Pablo aquí está hablando de ir y no de traer? Ahí está el asunto, ahí está la clave, de hecho, Ya. porque Pablo lo que está proponiéndonos acá, de hecho, ahí mismo dice sentarse a la mesa, más no dice sentarse y comer en la mesa, sino Sí. que la cuestión está en compartir con ellos. Bueno, Esa es la invitación. el ejemplo más claro es Juan capítulo 2, Jesús, las bodas de Caná. Jesús podría haber dicho, no, yo no puedo participar de estas celebraciones, pero él fue. Ahora, la contextualización la podemos mal entender con traer cosas que le gusta a Ajá. los que no están bajo los principios de Dios, para que ellos vengan a nuestros cultos, a nuestras ceremonias, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que está el error. Aquí el principio de Pablo es la misión centrífuga, de ir, no Claro. de traer cosas. Pero fíjate que hay un detalle, nosotros lo hemos venido leyendo, pero hay un detalle que Pablo todo lo que está haciendo es para ganar a las personas a Cristo. Sí. Y aquí incluso lo dice. O sea, mira, si tú tienes que hacer algo que a lo mejor no esté de acuerdo a tus gustos, tus costumbres, pero no pasando a llevar las normas básicas, hazlo, pero no por hacerlo, sino por ganarlo, porque a lo mejor si tú le desprecias, mira, yo tengo un ejemplo de una vez que estaba colportando, colportar es venta de libros religiosos. Con ¿no es cierto? principios cristianos, claro. Principio cristiano. Entramos a una casa, nos atendieron súper bien. Íbamos para la venta. Entonces, de improviso aparece una dama desde el dentro con una bandeja y no traía agüita, ni siquiera jugo, porque yo estaba en una fiesta. Entonces traía un vasito de licor y con mucho gusto nos ofreció. Lógicamente yo no lo acepté, pero se acabó la venta. Y nos fuimos medio desilusionados y de repente pienso, debería haberlo probado. No, porque ¿qué es lo que quería yo? Era vender el libro. Pero cuidado, hay que tener ese nivel de no importa las consecuencias, estar dentro de la norma. Claro. El problema Porque viene yo después. después voy a encontrarme con ella. Exacto, y a le- eso iba, porque supongamos que yo tomo o como, transgredo mis principios y de pronto llegamos a la inquietud bíblica de poder explicar acerca de los principios de Claro. alimentación y de cuidado de nuestro organismo. Y la Claro. persona puede decirnos, ¿y cómo tú comiste? Claro. ¿O cómo tú Es que tendría que participaste de lo decirle a la persona, bueno, lo hice por ti para que tú... Le Me- queda la gran interrogante. Hay una porque- cita que me gusta mucho que tengo acá, dice, siempre y cuando podamos separar el corazón del Evangelio de su cascarón cultural, contextualizar el mensaje de Cristo sin comprometer su contenido, nosotros también deberíamos ser imitadores de Pablo.
¿En qué sentido? Debemos Sin aprender... perdón, sin comprometer el contenido. Ahí está Sí, esa La es la clave, clave. la clave es esa, sin comprometer el contenido. Hay que aprender a diferenciar las normas también de la tradición. Muchas veces como cristianos, como religiosos, tenemos tradiciones también. Decimos, no, es que esto no se puede hacer porque es tradición, porque es costumbre. Y tenemos que ver dónde está dentro de nuestra conciencia moral, ética, el punto de la tradición y el punto de la ética para poder liberarnos del contexto cultural y llevar el Evangelio sin comprometer su contenido. Bueno, pasa siempre en los hogares. Me imagino pasa en su hogar. Nicolás pronto está en casarse, va a tener su hogar. Pero uno, aquí nuestros amigos, me imagino, especialmente nuestras amigas que están en sintonía, uno tiene dos tipos de vajilla, ¿no? De loza, Ajá. de platos. Una que es cuando hay invitados y otra que es cuando... Pero imaginemos, por ejemplo, que yo le llevo el desayuno a la cama a mi esposa y tomo el plato que está trizado, el plato que está más feo y el jugo lo echo en un vaso desechable, ¿no? De esos de plástico, un jugo natural de naranja y llego con el desayuno. Es diferente si voy con el plato que ocupamos exclusivamente para recibir visitas. Claro. Con una copa elegante y va el jugo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros usamos para llevar el Evangelio los platos que hemos usado durante mucho tiempo. Sí. Y necesitamos, para que sea un Hacer mensaje cambio, atractivo, un cambio. servirlo, presentarlo, emplatarlo en algo que es moderno, ¿no? Yo les voy a contar, en casa tenemos unos platos redondos, antiguos, ¿no? Y otros que son cuadrados, como se usan ahora y todo eso, ¿no? La comida puede ser la misma, puede ser muy simple, pero si tú le cambias el plato, La presentación. ahora, claro, de pronto cuando estos programas de cocina, ¿no? De concursos de cocina, y yo le miro a mi esposa y le digo, oye, pero eso lo hacemos nosotros en casa, pero cuando está bien presentado. Ahora, si el jugo de naranja recién exprimido lo pongo en una copa, ¿no es más atractivo y más elegante? ¿Cambia el jugo de uva por cambiarlo de vaso? No cambia su esencia, sigue siendo Claro. el jugo. Ahora claro, lo mismo pasa con el Evangelio. Ahora toma fuerza lo que Pablo decía, que sean imitadores de mí, como yo lo estoy haciendo. ¿Se acuerdan en qué plato? Voy a tomar el mismo ejemplo. Ujú. ¿En qué plato te serví el Evangelio? Bueno, ese mismo plato tienes que hacerlo tú, bien adornadito, para que ganes a otro, para Cristo, porque al final lo que Pablo quiere es ganar a las personas Exacto. a Cristo, ¿no? La clave Pero no es- pasando ya ningún principio. Eso es, ahí está la clave. La pregunta era, ¿cuál es el límite de contextualizar el Evangelio, de cambiarle este envoltorio cultural? Los principios. Esta es la cuestión doctrinal, hasta dónde están los principios, porque muchas veces confundimos incluso cosas, tal vez nos podemos meter en un problema, el aplauso o la forma de adoración. Decimos, no, es que acá adoramos de esta manera. Y si usted va a África y la iglesia adventista en lo puntual, en África es diferente, en Europa es diferente, en Asia es diferente. El contexto va cambiando, pero el mensaje es el mismo. Es importante para nuestros amigos en casa, para nosotros también acá en el estudio, aprender y saber cuál es el límite, comprender las doctrinas. Para eso hay que estudiar la Biblia. El primer punto, para eso hay que estudiar la Biblia. Sin duda Pablo lo tenía muy claro. Por eso era capaz de ir donde los griegos y hablarles en su idioma. Era capaz de estar con los judíos y hablarles en su idioma. Si estuviera hoy Pablo con nosotros, sin duda usaría unos ejemplos Y es interesante que nos calzan. que en Atenas, Pablo, en el Areópago, él usa una especie de altar. Ajá. Al Dios no conocido. O sea, imagínense el atrevimiento de Pablo, que él, teniendo claro quién es Dios, ¿no? Resulta que él ocupa el espacio, ocupa elementos y ocupa los preconceptos filosóficos de los romanos para intentar enseñar acerca de Cristo. Ahora, lamentablemente queda la idea como que Pablo fracasó, es uno de los fracasos de Pablo, ¿no? Pero leyendo Porque, claro, él dice después, yo me propuse ahora nunca más. Claro, Claro. y él habla de un Nunca más. puñado Claro. de atenienses que se habían Pero convertido. ojo, ese puñado no era cualquier puñado, eran Exacto. profesores. Ahora, Claro. Eran hay un autor que filósofos. en el libro que él comenta acerca de este párrafo, que hay una entrevista que se le hace a una persona cristiana que actualmente vive ahí en Grecia, en Atenas. Entonces esta persona dice, no, ese es un falso concepto de que Pablo fracasó aquí en Atenas,
porque de ese puñado ya la persona tiene una genealogía que ella es cristiana gracias a que Pablo había llegado a Atenas a evangelizar. Entonces, es interesante, ¿no? Pablo ocupa los preconceptos. Es como, por ejemplo, alguien, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Alguien que dice, yo creo en los extraterrestres. Entonces, yo puedo decirle, yo también creo igual que tú. Claro. Y la persona inmediatamente va a romper el prejuicio, va a romper sus prejuicios. Entonces uno le dice, claro, y vamos a Génesis 18, porque unos seres celestiales vinieron, tomaron forma de hombre y hablaron con Abraham, porque el mismo ángel Gabriel le habló a María. Entonces, muchas veces las personas, nosotros tenemos que, con los principios bíblicos, ir hacia ellos, pero no decirles que están, no desechar su vida como está, sino... Es como un método de enseñanza en que tú vas de algo conocido y lo llevas a algo desconocido, que quizás nunca se imaginó. Y a lo mejor tenía ya el preconcepto, no, ellos no creen en esto. Y de repente te encuentras con una persona que dice, sí, yo creo, pero ¿creo en qué? Y ahí están los ejemplos prácticos que creen en algo real y no algo que quizás se está inventando. Sobre todo hoy en día tenemos que aprender a contextualizarnos como lo hacía Pablo. Sin duda, estamos viviendo en un mundo, en un país donde los desafíos culturales son tremendos, donde nuestra sociedad va avanzando hacia el agnosticismo. De hecho, dentro de Latinoamérica tenemos más agnosticismo que Uruguay, que es uno de los países más complicados. Entonces, tenemos que aprender como cristianos a desarrollarnos en esos ambientes también, a comunicarnos en esos ambientes y poder ser parte en algún sentido para poder atraerlos hacia lo que nos convirtió en cristianos también. Nicolás, hemos terminado este estudio. Yo quiero que tú ores al finalizar. Pero sin antes poder hablarle a nuestros amigos, ¿no? Hemos visto este apóstol Pablo que abre su corazón, que dice, sed como yo, la importancia del ser más que el hacer. Dios tiene también un llamado para nosotros, ¿no? Sin duda, el Señor nos está llamando a través de este estudio a ser diferentes. Es una invitación a nuestros amigos que están en casa a seguir a Jesús. Quiero quedarme con un texto que está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Pablo pasó muchas peripecias para poder llevar el evangelio a las demás personas, para que la gente en Galacia pudiera conocer más a Jesús. Y él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amigo, Dios te ha llamado. Y todo lo que está pasando en tu vida no es casualidad. El que estés viéndonos ahora y compartiendo con nosotros no es casualidad. Dios te ha llamado. Hay un propósito para ti y te invitamos a seguir a Jesús cada día. Avanza en este camino tremendamente hermoso. Habrán problemas sin duda, pero Jesús estará contigo y Él hará que tú llegues hasta la eternidad cuando Él venga por segunda vez. Así que animarlos, invitarlos a orar para poder concluir. Señor, damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, por enseñarnos a cómo contextualizarnos, Padre, para poder llegar a aquellas almas por las cuales tú moriste, para llegar a aquellas personas por las cuales tú sufriste tanto. Ayúdanos a ser, Padre, como tú, como Jesús, como Pablo, para poder avanzar y darlo todo por los demás sin importar lo que quede en el camino, sino que a través de ese sufrimiento, esos dolores de parto que podamos sentir, tú, Señor, nos ayudes a salvar almas para tu reino. Anímanos, anima a nuestros amigos en casa, Señor, y cualquier problema que estén pasando, tú muéstrale que tú estás con ellos, Señor, y que tienes algo hermoso detrás de la oscuridad, que la luz viene pronto y que tú vienes pronto. Gracias por estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Nicolás, por su compañía. Gracias, hermano Raúl. Ha sido muy grato compartir con ustedes y también con cada uno de nuestros amigos que ha estado en sintonía. Le motivamos a que siga estudiando las Escrituras, a que siga en sintonía de los próximos capítulos de Lecciones de la Biblia. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios le bendiga.